Buenas tardes, chicos, del cuarto año de secundaria. Bueno, jóvenes, vamos a empezar pues con nuestro curso de razonamiento verbal, para lo cual tenemos como nuestro siguiente tema la implicancia. Vamos a ver qué semejanza puede tener con otros temas, cómo lo vamos a relacionar y cómo vamos a estar resolviendo este tipo de ejercicios. Bien, al hablar de implicancia, primero, jóvenes, implicancia pues vamos a analizarlo con su nombre. ¿Qué entendemos por implicar? Cuando decimos esto implica, nosotros pues de manera directa estamos relacionando. Y esa relación siempre nos va a ayudar, pero debemos tener bastante cuidado. Por ejemplo, acá la implicancia nos dice pues que es un término relacionado con el resto. Pero ahora, no te está diciendo si es que ese término se va a incluir, por eso te decía, hay que tener en cuenta inclusión de conceptos, ¿ya? En este caso, ya sea por estar incluida o supuesta. ¿Cómo es eso? Va a haber momentos en que la palabra va a estar incluida en el resto o va a ser esta palabra que va a incluir al resto. No es lo mismo, ¿correcto? Y en la implicancia, chicos, no vamos a encontrar premisas. Las premisas son aquellas palabritas que nosotros vemos en negrita. No hay eso. Acuérdate siempre, en la implicancia hay ausencia de premisa. En este caso se va a trabajar con las alternativas directamente, pero esto entendiendo nosotros la pregunta que se ha planteado. ¿Y qué sucede si no lo entiendo, si no lo leo, si no lees bien, si no logras comprender y no logras diferenciar? Pues puedes marcar la respuesta incorrecta muy fácilmente. Entonces nunca vas a esperar en implicancia que te aparezca premisa. Simple y sencillamente tú analizas esa pregunta que te han planteado y a partir de ello tú vas a resolver los ejercicios. En la estructura, en este caso, la implicancia va a tener pues dos tipos. Por eso te decía, primero, cuando vamos a hablar de estructura, hay ausencia de premisa. En el primero nos dice el término implicado y el segundo viene a ser término que implica. Hay que saber diferenciar muy bien estos dos. Cuando digo término implicado, ¿qué viene a ser? Nos dice, es aquel que está presente en los demás. ¿Cómo es eso? Término implicado. Miren, videoteca, biblioteca, pinacoteca, locali, hemeroteca. ¿Por qué la palabra local está subrayado? ¿Por qué esta palabra va a pertenecer a todos? Por eso dice, es aquel que está presente en los demás. A eso nosotros llamamos término implicado. Que todas estas palabritas, biblioteca, biblioteca y el resto, que no está subrayado, va a hacer alusión o va a utilizar esta palabra al momento en que se va a definir. Porque conocer la definición de cada palabra nos ayuda muy fácilmente a que nosotros podamos distinguir si es término implicado o término que implica. Correcto, en este caso, este término va a estar presente en todos. Por eso se llama término implicado. Ahora, término que implica, nos dice aquel que necesita del resto. Mientras el resto necesita de esta palabra, acá esta palabra, pues, ¿correcto? Miren, acá nos dice marsupial, mamífero, australiano, animal y canguro. Acá la palabra canguro lo hemos subrayado. Y nos dice aquel que necesita del resto. Esta palabra necesita de los cuatro para existir en su definición. Al momento en que tú vas a dar a conocer qué es un canguro, vas a mencionar que es un marsupial, que es mamífero, que es australiano y que es animal. Ahora tú me puedes decir, profesora, ¿por qué no puede ser animal?
Si yo subrayo animal, no necesariamente tiene que ser un canguro, puede ser un gato, un perro, una vaca, todo. Entonces hay que saber elegir. Una vez más repito, término implicado nos dice es aquel que está presente en los demás, va a estar presente en todos. Pero el término que implica, esta palabra necesita del resto. En método de resolución, al momento que se te va a presentar este tipo de ejercicios, ¿qué debes hacer? Tienes que leer detenidamente cada alternativa. Y siempre acuérdate, no te hagas problemas si no te presenta premisa, porque la implicancia no va a tener premisa. Ahora, tienes que saber definir cada palabra para saber si es que es un término implicado o es un término que implica. Para este caso, y en muchos casos más, nosotros necesitamos contar con un diccionario. Bien, vamos a pasar a trabajar nuestros ejercicios. Nos pide, ¿qué término está implicado en nosotros? En este caso vamos a hallar pues aquel término que va a estar dentro de los demás, va a estar relacionado con todo el resto de las alternativas. En este caso tenemos caminar, pies, atletas, zapatos y zapatillas. ¿Cuál será el término implicado? Será la palabra pies. Pues esta palabra siempre se va a necesitar para lo que es caminar, atletas, zapatillas y zapatos. 2. ¿Qué término está implicado en los otros? Es lo mismo que nos ha pedido en el 1. Tenemos revista, leer, periódico, tríptico y magazine. En este caso, jóvenes, si nos damos cuenta pues de una manera más sencilla, tenemos un verbo. Este verbo nos va a servir como acción, por supuesto, en el resto de las palabras, en el resto de los sustantivos que se presentan. Viene a ser como respuesta leer. 3. ¿Qué término implica a los demás? Término que implica. ¿Qué término, pues, en este caso va a necesitar del resto? Ya no va a estar como implicado, sino este va a implicar. ¿Qué quiere decir? Que es como un árbol, ¿no? Cuando decimos qué término implica, se supone que debemos hallar aquel que viene a ser de manera general. Y cuando decimos qué término está implicado, pues este término tendría que ser específico, pero para todos. Tenemos ornitorrinco, pico, monotrema, mamíferos, alas. ¿Cuál vendría a ser lo general y va a implicar al resto? Viene a ser la palabra ornitorrinco. 4. ¿Qué término está implicado en los demás? Implicado. Nos está pidiendo, tal como hemos resuelto en el 1 y en el 2. Tenemos la palabra bigamia, estafa, soborno, delito y contrabando. Bigamia, ¿qué significa? Una persona que está casado 2 veces. Ese es un delito. Eso no se puede hacer. Entonces, en este caso, la palabra que va a estar implicada en el resto viene a ser delito. ¿Qué término está implicado en los demás? Tenemos la palabra avena, arroz, maíz, cebada y cereal. En este caso, será la palabra cereal, el cual va a estar implicado, va a estar relacionado en el resto. 6. ¿Qué término está implicado en los demás? Tenemos desastre, lluvia, nieve, huracán, rayo. ¿Cuál vendría a ser aquel que va a estar en el resto? La palabra desastre. ¿Qué término está implicado en los demás? Tenemos penitencia, expiación, excomunión, escarmiento y castigo. La palabra castigo se le puede tomar incluso de manera generalizada en este caso. Pero la pregunta también se presta pues en este ejercicio. Se presta cuando decimos que este término estará implicado, estará presente en el resto. 8. ¿Qué término implica a los demás por su generalidad? Es la primera pregunta que se nos presenta, por lo cual nosotros debemos pues hallar aquello que vendría a ser lo más grande, lo más general. Y será, en este caso, legumbre.
¿Qué concepto implica los demás en su definición? ¿Cuál va a implicar? Viene a ser la palabra sibarita. En este caso, la palabra sibarita relacionado a una persona. Sibarita no podemos calificar a un animal ni a un objeto. Esto es específicamente a una persona. ¿Qué término está implicado en los demás? Viene a ser ánimo, alegría, pesimismo, optimismo, tristeza. En los 4 va a estar ánimo.